tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, hoy nos vamos a centrar en la trata de personas. Una problemática que quizás muchas veces no queda tan visibilizada aquí en Uruguay, pero que existe desde hace algunos años. Incluso ha habido una especie de mutación en lo que tiene que ver con el rol que juega este flagelo aquí en nuestro país. Y es por eso que aprovechamos la oportunidad de su visita al Uruguay de Rosy Orozco, una activista de los derechos humanos, mexicana, preside una ONG muy destacada en la lucha contra este flagelo. ¿Cómo le va? Gracias por venir, buenos días. Gracias, Nicolás, es un honor para mí estar aquí en esta hermosa nación. ¿Cómo la trata Uruguay? Más Maravilloso, el clima hoy, pero es tan bonito que aún este viento hace pues realmente una nación llena de gente maravillosa, y eso es lo importante. Usted está de visita para participar en actividades. Ayer hubo una muy importante en el Palacio Legislativo, tratando de, yo decía, visibilizar un flagelo que tienen las sociedades del mundo contemporáneo, que quizás muchas veces no son tan visibles para el común de la sociedad. Cuando hablamos de trata de personas, ¿a qué estamos haciendo específicamente referencia? Esclavitud en pleno siglo XXI. El peor momento en derechos humanos, donde un ser humano es vendido como mercancía humana, y eso no puede suceder en ninguna nación. La trata de personas no tiene fronteras, porque a través de Internet podemos desgraciadamente encontrar una chica de Uruguay en México siendo explotada sexualmente o laboralmente, y por eso nuestros países tienen que cooperar. Juntos podemos hacer más que solos. Y nos encontramos gente valiosísima ayer en el Palacio Legislativo, personas que tienen un compromiso en Uruguay, y también estuvo nuestro embajador Francisco Arroyo Vieira, que fue quien pues lo conocí cuando estábamos logrando una ley muy fuerte que tenemos en México, que fue él uno de los más grandes apoyos que tuvimos, un hombre sensible. Y por eso me da gusto que podamos cooperar México, Uruguay, siendo la nación de Uruguay una nación progresista, socialista, como Francia. Pues Francia también acaba de lograr una ley integral el 6 de abril, y es la ley más moderna que existe en el mundo. Ayer vi que hay todo lo que se necesita, toda la voluntad. Cada una de las personas que habló, el director del Instituto de Derechos Humanos, el presidente de la Corte, el fiscal de la Corte, de verdad, gente que tiene un compromiso con el ser humano. Me dio mucho gusto conocer el día de ayer. ¿Y qué sería una legislación moderna en la materia? Porque se está hablando de que puede haber incluso un envío desde el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo para actualizar la normativa en este sentido. ¿Qué sería hacer una ley moderna para luchar contra la trata? Bueno, yo creo que primero escuchar a todos los actores. Creo, y ayer lo dejamos muy claro, lo más importante es escuchar a las víctimas. Muchos de los países, muchos de los legisladores que hacen leyes contra la trata, lo que menos escuchan es a las víctimas. Por ejemplo, Nicolás, una víctima no quiere ni vivir. Imaginemos la hija de cualquiera de nosotros desaparece de casa, como nos sucede en nuestra nación, y está siendo violada, está siendo ultrajada a diario, 20, 30 clientes. No quiere vivir, no quiere mucho menos enfrentarse a la justicia. Y ayer el fiscal de la Corte lo dijo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. ¿Cómo le vamos a pedir a esa víctima que se enfrente además en un juicio, ¿no? Precisamente la ley francesa y la ley mexicana tomaron en cuenta ese sentir de las víctimas. Creo que el gobierno debe de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, debe de escuchar a todos los actores, por supuesto, a las víctimas más que a nadie. Y bueno, pues esa es una parte de lo que quisiéramos hacer a futuro, México, Uruguay, el darle lugar, darle voz a las víctimas. Usted fue diputada, allí en México presidió una cámara legislativa justamente especializada en esta situación de la trata de personas, y en ese sentido ha entrevistado a cientos de víctimas, de mujeres que han sido utilizadas en el marco de la trata de personas. Trata de personas que no solamente está vinculada a las mujeres, también hay muchos hombres que son tratados. ¿Cómo se da el proceso? Es decir, ¿cómo las personas son ingresadas a estas redes de venta de seres humanos? Porque en definitiva es eso. La mayoría es a través de enamoramiento. Las
chicas o chicos, bien lo dijiste, que son vulnerables porque en casa hay desintegración, porque hay pobreza, porque hay violencia en su entorno. En un internet, por ejemplo, pueden ser enganchadas, ya sea porque son enamoradas o porque están buscando un trabajo. Cuando hay desempleo, es muy fácil para un tratante deslumbrarles, ofrecerles un falso trabajo. Por ejemplo, nuestra ley en el artículo 19 dice que una chica de Uruguay que viniera a mi nación y le ofrecieran un trabajo y al final la terminan prostituyendo, es suficiente. Esto lo tomamos de una ley australiana y pues es suficiente para configurar ese delito porque fue engañada de esta manera y pues tiene un contrato que le ofrecían algo diferente a lo que terminó sucediendo. En México, por ejemplo, el enamoramiento es una herramienta muy fuerte. Hay tratantes de una zona especial de Tlaxcala en México que han desarrollado técnicas profesionales para engañar a una jovencita. Es muy grave y bueno, pues internacionalmente así operan en todo el mundo. ¿Y por qué después es tan difícil salir? Porque desde el primer momento, Nicolás, cualquiera, hombre o mujer, que te violaran 10, 20, 30 personas, te destruyen, te cosifican. Llega un momento en que las víctimas dicen, ya no vivían, eran como autómatas. Y no es hasta que, por ejemplo, un cliente sensible y en lugar de pagar por sexo, paga por convencerlas de que salgan de ahí, o cuando hay un operativo de la policía en donde ellas, algo muy grave que no hay aquí en Uruguay, es un refugio especializado para víctimas de trata. Llevar a una víctima a un refugio normal es una revictimización terrible porque ellas no quieren ni vivir. El hecho de que alguien las señale como, mira, tú eras una prostituta, eso las destruye más todavía. Tenemos que entender que ellas están en una situación de prostitución, pero como dijo, los estudios que hicieron en Francia demostraron que el 90% de lo que parece prostitución es trata de personas. Es la hija de cualquiera de nosotros que está siendo cosificada, vendida como mercancía. ¿Y la mayor parte de la trata de personas está vinculada a la prostitución? No, en México, por ejemplo, nosotros tenemos trata laboral en campos agrícolas, en minería, en donde se hacen los tabiques, en maquiladoras, desgraciadamente, en casas. Chicas que son llevadas por su pobreza a una casa y le dice la señora, te voy a dar techo, comida, pero no te voy a pagar. Y tienes que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso también es trata de personas. Están siendo esclavas. Nos tocó conocer, por ejemplo, el caso de Sunduri, que estuvo en una planchaduría encadenada, 8 meses con la cadena marcada aquí en el vientre. Esta joven que hoy es activista es una de las chicas que queremos que conozca pues todo lo que está sucediendo en Uruguay y ustedes puedan conocer su testimonio, cómo ella se sentía, cómo fue que fue pues su recuperación, porque eso debe de ser parte de la ley de trata. Aquí en Uruguay hace algunos años, en realidad allá por el año 2013, hubo algún operativo, sobre todo vinculado a personas asiáticas que buscaban ser conducidas hacia la República Argentina, y allí ya se habló de algo que ayer se puso nuevamente de relieve, esto de que Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de captación, tránsito y destino. En ese sentido, ¿qué se puede hacer institucionalmente para evitar que esto se siga extendiendo? A uno le sorprende que si en 2013 se hizo algún operativo, después no haya sido recurrente. Es decir, seguramente debe haber algo que no estamos visibilizando, pero ¿cómo se puede hacer para evitar la expansión de este fenómeno? Mira, dos cosas importantes. Una es la línea de denuncia ciudadana. En México esto ha funcionado igual que en otros países. Polaris, por ejemplo, es una línea ciudadana que ya existe en varias naciones. ¿Y por qué es importante? Porque la gente no quiere denunciar. Una chica que fue violentada de esta manera, que además la amenazan y le tocó muchas veces que los clientes fueran autoridades. En México, por ejemplo, ahorita ya es una policía muy diferente, pero había muchos casos que les tocaba a ellas policía. Y entonces, ¿a dónde va a correr una víctima a denunciar si los propios autoridades son
clientes. Necesitan una línea ciudadana. Y la segunda, un refugio que sea de verdad sociedad civil supervisado por las autoridades, pero que ellas sepan que en ese lugar va a haber una red de apoyo, no solo por 3 meses o 6 meses mientras denuncia, y a la autoridad, como bien dijo ayer el fiscal, ellas le dicen al fiscal, a ver, yo sé que yo después no te importa tu denuncia y después ya no te importo. Por eso, gente tan sensible que pueda caminar de la mano de sociedad civil, de organizaciones, es muy importante para lograr que esa chica, que a veces, como Carla Jacinto, una chica muy famosa en México, activista, de los 0 años hasta los 16, fue violencia. A los 12 la captaron y de los 12 a los 16, explotación sexual. Entonces, esa joven, 16 años de violencia, no puedes esperar que en 3 a 6 meses va a recuperarse. Hoy es una joven admirada en el mundo entero, da conferencias, ayudó a cambiar una ley en otro país porque fue cuando ella dijo pues todo lo que estaba pasando, los americanos que llegaban a México a violar a niñas. Bueno, hoy la ley Megan Internacional señala que todos los depredadores en esa nación tienen que avisarnos a nuestros países, a Uruguay, le tienen que avisar cuando viene un depredador americano y en su pasaporte hay un sello ahora. Esa ley la ayudó a cambiar una víctima de trata mexicana. Yo creo que cada persona es tan valiosa y que hoy en México o en Uruguay, Martin Luther King decía que el mal avanza porque los que sabemos hacer el bien no hacemos nada. Ayer me encontré con gente que sí sabe hacer el bien y que sí quiere hacer algo. Y desde ese punto, también veía parte de las exposiciones que se realizaron ayer, se hablaba mucho del rol del cliente, Claro. de la persona que termina contratando el servicio, ya sea de una muchacha que es prostituta y que es víctima de la trata, o de alguna prenda de vestir que fue elaborada en talleres con personas esclavizadas. En ese sentido, ¿qué se puede hacer desde la legislación para tratar de, no sé si decir encapsular, pero de reducir el consumo de este tipo de servicios? Bueno, varias naciones de Europa, como es Suecia, Noruega, Irlanda, Islandia y ahora Francia, están realmente caminando hacia ello. Italia acaba de anunciar que va a seguir el camino de Francia, porque la única política ¿Cuál es ese camino? ¿Qué es lo que es establece? castigar la demanda, lo que tú estás diciendo, desalentarla. De hecho, el protocolo de Palermo, que Uruguay y México firmaron ese protocolo, en el artículo 9 habla respecto a la obligación que tienen nuestros estados de desalentar la demanda. Y la manera que encontró Francia es que la demanda sea penalizada. No solamente es el que contrata o el que engaña a esta chica o varón el que la explota. Toda la cadena de explotación tiene que ser señalada. En México se castiga de 2 a 40 años toda la cadena de explotación. Tristemente en México nos metieron un candado, no lo pudimos evitar porque ahí el candado se puso hacia la demanda. Pero justo en octubre tendremos un evento para hablar precisamente de la demanda en este consumo de ¿Y esto trata. significaría prohibir totalmente, por ejemplo, la prostitución? No, mira, tú nunca vas a criminalizar a quien vende su cuerpo, porque ella o él tienen todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Lo que vas a señalar es que aquel, que lo dijo muy bien el presidente de la Corte, cuando tú compras a alguien estás violentándole, estás con una actitud de poder ante una persona vulnerable por su pobreza. Y cuando tú estás comprando un ser humano, que estás cosificándolo, tú estás ejerciendo una violencia. Ayer fue maravilloso el discurso de la mayoría de la gente y todos hablaron del castigo a la demanda. Creo que lo que tenemos que entender es que jamás debe ser criminalizada quien ofrece el servicio. Tiene que ser señalado. Una previsión por la vía de los hechos. Tendría que ser hacia el cliente una cuestión de cambiar la cultura a través de un castigo administrativo que ayude a las víctimas, que ayude a quien está en esta situación a tener nuevas oportunidades.
ya hemos conversado sobre qué es lo que se podría hacer para, de alguna manera, penar y desalentar esta actividad. Para prevenir, ¿qué es lo que se puede realizar institucionalmente, ¿no? Como respuesta del Estado, más allá de lo que usted mencionaba, si la mayoría de las personas son captadas por internet, por vía del enamoramiento, allí ya depende más de cada uno de los hogares y de cada una de las familias, pero institucionalmente, ¿qué se puede hacer? Bueno, campañas de prevención con teléfono de denuncia, también el cerrar todos los lugares, como se ha hecho en algunas partes de México, donde se daba la trata de personas. No podemos jamás ver normal el que explota la prostitución ajena, por ejemplo. Entonces, los lugares donde alguien está teniendo ganancia de que una persona por pobreza o por situación, la que quiera, en una desventaja absoluta, está ofreciendo su cuerpo, bueno, pues cerrar esos lugares es una manera de prevenir que no exista la posibilidad de que un ser humano sufra una esclavitud. Pero por supuesto en el hogar, cada papá y mamá, el tener control de la computadora siempre será lo más conveniente. Un hijo o una hija tiene que saber que este instrumento que puede servir para el estudio, también tiene una clave que papá y mamá conocen. Y que los amigos en las redes, papá y mamá van a conocer quiénes son. Porque esa gente que es profesional en el engaño, no podemos pensar que mi hijo o mi hija va a tener la computadora solo en su cuarto y no lo van a engañar. En algún momento, Nicolás, hicimos un ejercicio con el que era el procurador, que hoy es el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la policía, y yo entré en un blog donde puse un anuncio como si yo fuera menor de edad. 3 tipos me engancharon en menos de 24 horas. El primero, muy feo, quería ser mi novio. El segundo, quería que yo bailara en su lugar, en su giro negro, desnudándome. Y el tercero era la persona más maravillosa. Hablaba de Dios, hablaba como un psicólogo y me parecía una gente muy culta y tuve conversando como 15 días. La policía lo citó, todavía no teníamos la ley en México. La policía lo citó, llevó un regalo, una persona se hizo pasar por mí y al final yo pensaba que la policía estaba perdiendo el tiempo. Lo siguieron al lugar donde hay más trata de personas en México, un lugar que se llama La Merced, que han estado haciendo muchos operativos, ya queda muy poco, pero ahí estaba operando y me dice la policía, es uno de los peores proxenetas de este país. Y yo estaba impresionada de que yo misma, la conversación que este hombre tenía era tan culto, tan bueno psicológicamente, que jamás hubiera pensado yo que era tratante. Allí estaba, de alguna manera, la fórmula del engaño. Así es, por eso papás y mamás en casa tienen que cuidar a sus hijos e hijas. Esos viajes que en México les ofrecieron un trabajo maravilloso, que va a ser edecán, que va a ser la actriz de televisión, no es verdad. No se dejen engañar por esos avisos, esos anuncios, esas conversaciones en internet, ese novio que a veces la fotografía podría no ser ni siquiera el hombre que está prometiéndoles el sol y las estrellas. Y el tema de las fronteras vulnerables, acá, por lo menos en el 2013, cuando se descubrió que fueron 2 operativos prácticamente conjuntos, con muy poca diferencia de tiempo. Después se habló de algún otro más vinculado a la prostitución. Yo insisto que por lo menos lo que se descubrió acá estaba más vinculado a personas de nacionalidad asiática que eran ingresadas por Uruguay para ir hacia la República Argentina. Pero me acuerdo, por ejemplo, y lo estuve repasando incluso, que uno de los operativos hablaba de personas que eran ingresadas por la noche, aprovechando que el control en aduanas en horas de la noche quizás no es tan efectivo, tan exhaustivo. Entonces, ¿hay algo para hacer también desde ese punto de vista del control de las fronteras? Claro, yo creo que primero que nada tenemos que comprender que estas redes internacionales son poderosísimas. Por eso el que nosotros estemos mejor organizados, el que trabajemos de la mano gobierno, sociedad civil, el que haya posibilidad de denuncias ciudadanas, es muy valioso para lograr que aún en las fronteras la gente empiece a denunciar a estas redes que son muy, muy poderosas económicamente. La trata de personas deja mucho dinero, se habla de 150,000 millones de dólares.
se habla de que pues en la organización Walk Free, que es una organización australiana, midieron nuestros países y se habla de que Uruguay tiene, siendo una población de 3.500.000 personas, 7.800 personas en esta posibilidad de estar en esclavitud. Es demasiada gente. Claro, mi nación, que somos 130 millones, se habla de 376.800 personas. 7.800 personas que podrían eventualmente estar hoy en Uruguay bajo un régimen de estas características. De esclavitud, así es. Este es un diagnóstico nuevo del Global Index de Walk Free, la organización de Andrew Forrest en Australia. Y pues a una mí... cifra para lo que es el tamaño uruguayo es... Exacto. Fíjate, si te das cuenta, es el 0.2% en México y en Uruguay. O sea, mi nación es mucho más grande, tenemos 376.800 personas, pero es igual el 0.2% es mucho, es muchísima gente que está sufriendo en nuestras naciones esclavitud. Y que puede estar siendo vecina, compañero de cualquiera de nosotros y sin embargo no nos damos cuenta. O que está oculto detrás de lo que llamamos prostitución. Eso es algo que Francia hizo muy bien, un diagnóstico en todos nuestros países, demostrando que el 90% de lo que parece prostitución es realmente trata. Siempre que haya alguien que gana de la prostitución ajena, estamos en problemas, porque ahí la chica o el chico no va a ser libre de decir yo voy a ir con tantos hombres, voy a ganar tanto dinero, si no hay alguien que gana de su prostitución y entonces le señala, tú no importa que ese señor esté alcoholizado, vas a ir con él. Y no importa que estás con tu menstruación, vas a meterte una esponja y vas. Así lo hacen muchos de los proxenetas. Y eso que muchas víctimas no pueden ni hablar porque a veces no les damos ni la oportunidad, es realmente grave, ¿no? En México los medios de comunicación han sido muy sensibles para saberles darle la voz a quienes quieren hablar, muchas de ellas jovencitas que recién cumplen los 18 años, no sabes el anhelo que tienen de ayudar a que nadie más caiga en las redes de trata. Y eso las ha convertido a ellas pues en conductoras de televisión. Hoy una víctima de trata, Carla de la Cuesta, fue víctima de Sergio Andrade, Gloria Trevi, y hoy es una conductora de televisión, una mujer que realmente es una voz muy fuerte en mi nación, porque ustedes, los medios, supieron darle su lugar. Bien, Rosy, te agradecemos por tu presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Te deseamos buena estadía para lo que te queda aquí en Uruguay. Y bueno, ojalá haya servido para visibilizar este asunto y para que, ¿por qué no?, podamos seguir actualizando la normativa uruguaya en la materia. Claro que sí, y yo les invito a que pues de verdad veamos este tema, pues ahora sí que como una hoja en blanco, una nueva historia para Uruguay y para México. Bien, muchas gracias. Gracias. La pausa y seguimos con más noticias.